experiencia nueva, que sea positiva, que puedan pensar cómo superar eso que todos dicen que es imposible. Cambiamos la dinámica. Y lo último que un estudiante quiere sentir o es inocente, cándido, no quieren sentirse cándidos, quieren sentirse bien. Entonces creamos un contexto donde les damos permiso para cambiar una dinámica que no es óptima, que no es buena, para que sea ética y responsable. Al hacer esto, sentimos que tuvimos que cambiar algunas presunciones. Y esto para concluir, y quiero decirles que una vez que comenzamos con este enfoque, creamos cientos de páginas de material, casos, lecturas, ejercicios, planes, docentes. Todo está en Internet y gratis. Luego empezamos a invitar a personas de todo el mundo para que hicieran experiencias pilotos. No queríamos usarlo solo en clases de ética, queríamos usarlo en clases de economía, de finanzas, de contabilidad, de marketing, de gobernanza. Teníamos una red muy buena. Si ustedes trabajan 10 años en Harvard, muchos de sus amigos dejan Harvard y se van a otras escuelas de negocios del mundo. Entonces me contacté con ellos en una red, experimenté con ellos y las respuestas han sido realmente maravillosas. Tenemos miles de docentes universitarios que han respondido, que están experimentando con esto. Sabemos que se han hecho experiencias piloto en 7 continentes, incluso en la Antártida. Y yo antes decía como chiste, se ha usado en 6 continentes y si alguien tiene contacto en Antártida, me lo cuenta. Lo hice en una conferencia, dije esto hace unos meses. Estaba hablando con gente de empresas, abogados y académicos. Al finalizar la conferencia se me acerca una señora de Lockheed Martin, es una empresa de defensa de Estados Unidos, Lockheed Martin, que han implementado Giving Voice to Value para capacitar a sus miles de empleados en todo el mundo. Y ella me dijo, ¿sabe una cosa? Tenemos experiencia de esto en la Antártida, así que ya puede decir que está en los 7 continentes. Ya no es un chiste, es cierto, y me siento muy contenta por ello. Así que este enfoque se ha expandido por el mundo. Para concluir, quiero decir que creo que la razón por la cual se expande es que nos hemos dado cuenta que tenemos que redefinir nuestra forma de enseñar la ética, nuestra forma de enseñar responsabilidad corporativa. Tenemos que pasar del no se debe tal cosa al se puede tal cosa, porque quien entra en el mundo de los negocios tiene un espíritu de crear, de hacer dinero, de lograr éxito, de causar un impacto. Si les enseñamos algo o los capacitamos, los formamos en algo que parezca limitado, restrictivo, entonces eso no va a funcionar, no les va a gustar, no va a tener muchos seguidores. Tenemos que cambiar la pregunta para que sea más proactiva. ¿Cómo podemos actuar de manera coherente con nuestros valores, pero que nos lleve al éxito? Esto es lo atractivo, especialmente cuando compartimos ejemplos. Así que hay 3 cambios que hicimos. Son movimientos Shihitsu, como decimos en broma. Cambiamos en términos de qué creemos que estamos enseñando, en términos de a quién dirigimos nuestra enseñanza y un cambio en cuanto a cómo los abordamos. El primero, entonces, es qué queremos enseñar, de qué queremos hablar. Típicamente, quizás lo han experimentado ustedes, cuando yo hablo con la gente en cualquier campo, de medicina, de negocios, de periodismo, el tema de ética surge y me dicen, Mary, el tema blanco y negro, correcto, incorrecto, eso es fácil, pero las zonas grises son las difíciles, donde
no resulta claro qué es correcto, qué es incorrecto. Por eso, cuando enseñamos o capacitamos o dialogamos sobre ética, ignoremos lo blanco y negro, concentrémonos en las áreas grises. Yo pensé que teníamos que cambiar eso, que teníamos que darle vuelta, porque los temas grises son aquellos donde la gente razonable, con buena voluntad e inteligencia, legítimamente puede estar en desacuerdo, porque por definición son áreas grises, no nos definen como buena o mala persona. Me parece que esas conversaciones que se enfoquen solo en este tema nos lleva a pensar que todo es aceptable, o por el otro lado, a experimentar lo que un profesor de Harvard me dijo, la ética a la hora del té. Luego de muchas semanas de discutir este dilema, la gente se va y dice, estoy agotada, no me llevo nada, es pura cháchara. Hablamos de esto, hablamos de lo otro, pero no llegamos a nada. Por eso dije, cambiémoslo entonces. Vamos a no concentrarnos en lo gris, vamos a concentrarnos en lo blanco y negro, en lo malo bueno, fraude o legal, donde la mayor parte de la gente estaría de acuerdo en qué es lo correcto de hacer. Y en lugar de debatir, podríamos hablar de implementación. Así que el primer cambio fue que tratamos de cambiamos el enfoque del tema sobre el que hablábamos. El segundo cambio fue ¿quién es nuestro público? Cuando iniciamos el primer currículum de ética y responsabilidad en Harvard, yo trabajé con un grupo de profesores de la más alta reputación en Harvard y me dijeron, tenemos que pensar en nuestro público como si fueran los más poco inteligentes, egoístas, orientados al lucro personal. Ese es nuestro público, pensemos. Es esa persona la que queremos cambiar. Yo creo que, de hecho, eso era parte de la razón por la cual no éramos efectivos, porque solo pensábamos en ese tipo de persona muy cuadriculada. Ahora pensamos en un público más amplio, estudiantes, empleados, como una curva Bell. Por el otro lado, tenemos a aquellos que se autoidentifican como oportunistas. Nadie encaja en estas categorías todo el tiempo, pero puede variar. Y estas personas que se autoconsideran oportunistas, mi meta es maximizar mis intereses materiales personales. Al diablo con los valores. No me interesan. Yo estoy aquí nada más que para maximizar mis intereses materiales. Del otro lado de la curva Bell, tenemos a quienes se identifican como idealistas, los que dicen, yo siempre voy a actuar según mis valores, independientemente del impacto en mis intereses materiales. La premisa es que la mayoría, y me coloco a mí también, estamos bajo esa campana y nos llamamos pragmáticos y definimos a los pragmáticos como personas que dicen, me gustaría actuar en coherencia con mis valores, siempre y cuando no me coloque en una desventaja sistemática. No es lo mismo que decir siempre y cuando tenga éxito o siempre y cuando nunca tenga que pagar el precio. Es decir, yo estoy definiéndome como siempre y cuando tenga una chance. Si uno define al público de esa manera o a la gente de la organización de esa manera, no me estoy enfocando en el oportunista. Yo no tengo poder para cambiarlo. Si es así, va a seguir siendo así. Pero para él también voy a trabajar. Para ellos la ley, los sistemas de monitoreo, los sistemas de castigo han sido diseñados para ellos. Y tampoco me estoy enfocando en el idealista. No me preocupa tanto. Solo me gustaría que fueran más competentes
competentes. Más bien me enfoco en los del medio, los pragmáticos, y les digo, este enfoque les permite la oportunidad de poner en práctica, de aprender destrezas, de ensayar quién usted quiere ser de la mejor manera. Este enfoque no trata de cambiar a la gente, no trata de convencerla para que haga lo correcto. Trata de intentar que cuando uno haga lo correcto se sienta que es posible, para que uno sienta que tiene esa opción. Yo entrevisté gente que cree haber actuado según sus valores y comparten sus experiencias conmigo, experiencias de cuando lo lograron y cuando no. Y alguien que ha actuado de manera no coherente con sus valores suele decir, no tuve opción. Entonces, giving voice to value, hacer que los valores hablen, es darle a la persona la oportunidad de sentir que tiene esa opción. Uno le puede ayudar a practicar el lenguaje, la forma, para que sienta la confianza de que es posible. Bueno, ese es el enfoque. Y si se van a acordar de algo de mi charla, acuérdense de hacer distintas preguntas. No pregunten qué es lo correcto, pregúntense cómo lograrlo. Gracias por haber venido y si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo recibo. Gracias. Como moderador de la sesión, entonces, si me permiten, voy a ir tomando las preguntas para la profesora Mary Gentile. Voy a iniciar, si me permiten. Are you listening there, Mary? Voy a iniciar, si me permiten, con una pregunta. Imagino que la audiencia, Mary, se pregunta, bueno, está todo muy bien desde el punto de vista metodológico, pero ¿cuántas historias o qué historia nos podrías contar de éxito efectivamente en que la gente frente a dilemas de este tenor actuó de acuerdo a sus valores y realmente tú lo tomas como un exemplar, para ponerlo en inglés de algún modo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay distintas historias según en qué nivel de la organización estemos. Alguien que tiene un cargo de alta gerencia puede tener una situación o experiencia de manejo diferente a alguien que es muy nuevo. Yo entrevisto personas a todo nivel. Cuando hablo con los de menos experiencia, generalmente me dicen, sí, yo actúo según mis valores, pero no tengo poder en esta organización. Soy nuevo, no tengo autoridad, no tengo buenas relaciones establecidas. Está mi jefe que me dice que tengo que hacer esto de esta manera. Hay demasiado en juego. Ahora, si yo soy un alto gerente, puedo actuar mejor. Luego hablo con los superiores y me dicen, por supuesto que quisiera actuar según mis valores, pero muchos dependen de mí. Hay inversores, clientes, empleados. Todos dependen de mí. Se arriesga mucho. Si yo fuera más joven en la organización, me arriesgaría a tomar esta decisión. Así que vean que siempre hay una razón para no hacerlo, no importa dónde estemos. Y son razones justificadas, no lo están inventando. Sin embargo, vemos gente en todos los niveles. Voy a responder a la pregunta de Gastón con una anécdota de alguien en un nivel más alto de gerencia y lo voy a compartir. Hay otras historias también. Este era un caballero, por supuesto que disfrazo el caso. Este era un caballero con el cual hablé. Había estado trabajando con una empresa muy exitosa de la industria farmacéutica. Había trabajado en auditoría interna y lo habían promovido a gerente de finanzas. Era el principal ejecutivo de finanzas. Fue promovido y sus nuevos pares, un grupo de otros financieros ejecutivos muy altos, se reunieron con él y le dijeron, queremos que cambie la publicación trimestral
para que trate algunas transacciones que ocurrieron, para que el desempeño aparezca como que hubiera sido mejor. En el campo de las finanzas hay muchos recursos como para informar en estos informes que se presentan como legítimos, pero él sentía que eso era inadecuado. Por otro lado, me dijo, yo era nuevo en este cargo, acababa de ser promovido a ese cargo tan importante de principal ejecutivo financiero. Con esos otros caballeros iba a tener que trabajar en el futuro, no quería antagonizar con ellos de entrada, podía poner en riesgo toda mi carrera y me debatía en esta situación. Al final, ¿qué hizo este caballero? Decidió, como principal ejecutivo financiero, aprovechar esa posición y dijo, bueno, puedo tomar acciones nuevas al entrar en este cargo. Entonces decidió lanzar un nuevo programa acerca de reportes de integridad o integridad en la forma de presentar nuestros informes financieros. Dio cursos de capacitación, hizo reuniones, lo hizo público, lo habló con el principal ejecutivo de la empresa, dijo tenemos que mejorar la comunicación interna financiera. Hizo todo esto sin responder directamente a la solicitud de ese grupo de ejecutivos. Pero como lanzó este programa con las bendiciones del principal ejecutivo, le hizo imposible ponerse de acuerdo con lo que los otros le habían pedido, porque su lanzamiento se hizo demasiado público y el principal ejecutivo lo había apoyado muchísimo. Luego de haber lanzado el programa, fue al principal ejecutivo y compartió esto. Y le pregunté entonces, ¿por qué decidió hacer eso? Porque su preocupación era genuina. Podía haberse creado enemigos con estos ejecutivos. Seguro que no quedaron conformes con su decisión, si bien usted lo manejó muy inteligentemente. Y él me respondió, bueno, para mí era claro que el costo de decirles no era muy alto. Yo sabía que iba a tener un impacto en mi relación con ellos, pero luego pensé, ¿y si digo que sí? ¿Y cómo me voy a sentir después? Me di cuenta que también me iba a hacer cambiar mi relación con esos individuos. Ahora les iba a mostrar quién era yo. Ya estaría, en vez de superar un problema, habría creado más problemas. Y con este otro recurso mejoré las posibilidades futuras. Y esto lo he visto más de una vez. Todos saben muy bien cuál es el costo de hacerlo equivocado y cuán difícil es seguir defendiendo valores a partir de ese momento. Muy pocas personas también sienten lo difícil que es aflojar y meterse en una situación insostenible. Por eso, al haber hecho un ajuste, al haber hecho este cambio, no fue más necesario ajustar la presentación del informe trimestral. Ese es un ejemplo positivo. Tengo una pregunta escrita en inglés que no entiendo muy bien, de modo que voy a traducirlo al español. Considerando que trabajamos en compañías con gente, and Mary, if you don't understand it, you let me know, right? Considerando que trabajamos en compañías con gente de diferentes generaciones, cuyas vidas y valores, o que tienen vidas y valores diferentes, ¿qué recomendaría usted para manejar los cambios de generación y los valores que estas diferentes edades manifiestan?
Gracias, sí. Creo que la pregunta se refiere a cómo manejar estos temas de valores cuando la gente puede poseer distintos valores, ya sea porque tienen antecedentes culturales, familiares, por la industria o por su edad, por la generación a la que pertenecen cuando entran en la empresa. Esto es algo muy común, es todo un tema y lo fue para nosotros cuando intentamos diseñar el libro Giving Voice to Values y trabajo. Hay diferencias de valores en las generaciones por nuestros antecedentes políticos, religiosos, familiares. Yo no sabía si este plan iba a funcionar solamente para personas como yo, o gente con mis antecedentes culturales, gente con una educación parecida a la mía o de mi generación. Yo al principio no sabía si iba a funcionar. Estaba experimentando. Pensaba que era una idea interesante y había que experimentar. Luego lo compartimos en otras partes del mundo, con otro tipo de población y descubrimos varias cosas. Descubrimos, primero que nada, si uno habla de valores, hay dos razones por las cuales la gente dice no debemos hablar de valores. Una, porque dicen es todo relativo, depende de usted, de sus antecedentes, de su edad. Entonces, ¿quién soy yo para hablar de valores? Usted tiene sus propios valores y no hay base de conversación. Por otro lado, está la gente que dice, yo ya sé lo que es un valor y no me importa lo que tú pienses porque yo sé. Entonces, no son relativistas, son absolutistas. Cualquiera de estas dos posiciones interrumpe cualquier discusión. Hacen que sea difícil hablar de manera pragmática. Porque el que es relativista dice, no importa tener una conversación pragmática, porque todos tenemos distintos valores. Y el absolutista dice, Mary, no importa que seas práctica o no, hay que hacer lo que es correcto y basta. Yo no creo que estos extremos sean constructivos. Por eso buscamos en la investigación de filósofos y de psicólogos que sugerían que de hecho hay un conjunto de valores que son compartidos universalmente en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las religiones y políticas. Se llaman hipernormas. De alguna manera abordan el tema del relativismo, crean una base para discusión en común. Pero, y es muy importante, pero es una lista muy, muy corta. No podemos asumir que todos estamos de acuerdo con todo. Por eso, cuando tenemos este tipo de conversación, cuando vemos algo que creemos que está mal, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿esto llega al nivel de las hipernormas universales que son ampliamente compartidas? ¿O tiene más que ver con mi gusto, preferencia, estilo personal? Es decir, ¿es lo suficientemente importante o no? Si llega a ese nivel tan importante, entonces la pregunta es, ¿cómo me comunico con usted si usted es diferente de mí? Necesito acomodar mis argumentos en un lenguaje que sea atractivo al de la persona con quien quiero compartir. Cuando llegamos al punto de otra generación, y esto surge mucho cuando hablamos con la gente, se habla de la generación más joven. Ustedes deben tener la misma experiencia. En Estados Unidos hablamos mucho de la generación más joven que entra en el mundo laboral y quiere más claridad, quiere más capacitación, quiere más atención, quieren promociones más rápidas, tienen un concepto muy diferente en cuanto a propiedad intelectual, tienen un concepto muy diferente en cuanto al uso de los medios sociales, a la información de propiedad privada, porque han crecido con experiencias diferentes sobre la tecnología. Y parte de lo que he experimentado con la gente es que en muchos casos eso tiene que ver, en mi generación, es que mi generación asume que tenemos la misma experiencia con respecto a la información y no que esa gente crea que robar
probar, está bien. Ellos lo definen distinto. Y hay razones por las cuales lo definen distinto y se basan en su experiencia. Y hay razones por las cuales yo lo defino como lo defino en base a lo que es posible en mi experiencia, en mi industria, en mi trabajo. Por eso encontramos que hay un cierto nivel de presunción que no nos permite comunicarnos en forma efectiva. Por eso tengo que tratar de conectar con ese valor compartido para tener un buen contacto. Si no, puedo asumir cosas equivocadas. Y en el mundo académico esto se da mucho. Los estudiantes han crecido en un mundo donde la información de Internet es fácilmente asequible. La información se comparte mucho más libremente ahora que antes. Y vi con mi propio libro, mi editor me dijo las normas han progresado y se copia de su libro, pero eso es beneficioso. En otros tiempos eso habría sido considerado un plagio. Eso ha cambiado. Muchas de las ideas que yo pongo en mi libro ya están disponibles en Internet y ya son gratis. Y no las quiero quitar porque yo quiero que circulen libremente, quiero que la gente las use libremente. Y el editor me dice, sí, igual se publican los libros, porque a veces hay públicos que quieren ver las ideas presentadas de manera tradicional en un libro, pero se tendrá que hacer contratos diferentes para que esto también siga siendo legal. O sea que en lo que tiene que ver con la nueva generación, muchas veces la gente dice, no tiene valores. Yo no estoy de acuerdo. No creo que sea así. Como cuando dicen, no trabajo en tal parte del mundo porque no hay valores. No, hay que identificar esas hipernormas donde compartimos los niveles de más alto valor y así nos podemos entender. Brevemente, quiero pedir que nos des idea de 2 o 3 hipernormas. Bueno, se imaginarán honestidad, integridad, compasión, justicia. Muchas veces en las experiencias educativas la gente dice, tenemos que hacer un ejercicio de clarificación de valores para ver cuáles son nuestros valores, porque no sabemos. Hay muchos ejercicios disponibles que se usan en distintos entornos. Yo no lo uso muy a menudo, porque encuentro que cuando hacemos esos ejercicios, al final todo termina a esos valores. De los valores principales son siempre honestidad, integridad, compasión, justicia. En Estados Unidos le llamamos ser madre y hacer pastel de manzana. Eso lo damos por sentado. Hay otros valores que no son tan morales, sino de estilo. Hay muchas encuestas, que una muy popular la hizo Steven Schwartz, que busca la forma en que la gente interactúa. Por ejemplo, me gusta el campo, me gusta la ciudad, me gusta estar solo, me gusta trabajar en colaboración. Yo soy individualista, tú eres más comunitario. Son enfoques distintos. Me gusta la distancia, me gusta la cercanía. Esos son estilos, no son valores morales, son más bien estilos de vida que son importantes de conocer como valores culturales, porque me dicen, si yo estoy hablando, por ejemplo, en Asia, yo quiero expresar mi opinión de manera que la otra persona se sienta cómoda y me entienda. Pero en términos de valores morales, eso se comparte más que un valor cultural. En India trabajé mucho, también en China. Es interesante, hay distintas formas de expresar el valor, pero cuando hablamos de los valores en sí, suelen ser parte de la hipernorma. Tengo creo que es un comentario que plantea, voy a leerlo, transcribirlo, dice, la crisis que hemos vivido no nos debe
y aquí es donde me asalta la duda si es una pregunta, no nos debe tener presente que debemos actuar de acuerdo con nuestras formas de vida para contender y resolver de acuerdo con ello, es decir, con honestidad y responsabilidad? I assume this is a statement, Mary, and it seems to be in agreement with the hyper values you just mentioned. No. Tengo dos preguntas para finalizar. Una, ¿cuál es el sitio web, which I believe is givingvoicetovalues.com or .org? Just the web address of Giving Voice to Values. Hay dos páginas web. Una es givingvoicetovalues.org. Esa tiene el currículo y es gratis. Hay otra que se llama givingvoicetovaluesthebook.com. Ahí también hay mucho material, videos, artículos y también tiene el libro. Cualquiera de los dos les puede llevar a un hipervínculo. Con respecto al comentario anterior sobre la crisis financiera, ¿hemos aprendido o no? ¿No deberíamos haber aprendido? Yo creo personalmente que deberíamos haber aprendido de esa crisis financiera. Pero si piensan en lo que mencioné antes de la curva Bell, creo que el oportunista no va a aprender de eso. Creo que mucha gente va a decir esto es normal, es parte del movimiento del péndulo, nos vamos a un extremo, volvemos. Otros dirán, bueno, esta es una ola más en la historia del mundo. Otros dirán, a mí no me va a atrapar. Mi empresa sobrevivió, así que vamos a tener cuidado, nos va a ir bien. Creo que lo que realmente podemos aprender de la crisis es los que somos pragmáticos. Podemos pensar en formas de ser más efectivos cuando planteamos preguntas, cuando cambiamos cosas, cuando presentamos alternativas. Les voy a dar un ejemplo, quizá lo hayan leído. Hubo una renuncia pública en Goldman Sachs, donde Grace Smith escribió una carta que salió en el Wall Street Journal. Yo estaba en Nueva York esa semana haciendo un programa para el Carnegie Council, Éticas en el Sector Financiero, cuando apareció esta carta en el Wall Street Journal. Todo el mundo hablaba de esa carta. Me resultó interesante, ya sea que estén de acuerdo o no con lo que hizo o dijo. Lo interesante fue que luego de esa opción, hubo muchas personas que escribieron cartas al editor y artículos a los medios principales de Estados Unidos, y muchos dijeron que antes de la crisis financiera, más gente en las instituciones bancarias de importancia sentían que tenían una necesidad de plantear el tema de riesgo. Quizás no se usó la palabra ética o responsabilidad corporal, ni valores, pero estaban hablando de un riesgo antes de la crisis, de manera, y sobre todo después de la crisis, se habló, sin mencionar las palabras valor o ética, se habló diferente del tema. Y creo que eso fue bueno, que la gente empezó a buscar el lenguaje que podía llamar la atención de aquellos a quienes se dirigían. Y el lenguaje del riesgo quizás sea parte de esta conversación. Antes de la crisis, todo el mundo pensaba que íbamos a tener éxito siempre. Después de la crisis empezamos a ser más cautelosos. Ya ha pasado un año y medio después de la crisis, pero alguien dijo algo en un trabajo organizado por el Instituto Aspen, al cual se invitaron líderes intelectuales en el mundo de las finanzas y la economía. Se
reunieron durante un fin de semana. Hablaron de su investigación y sus enseñanzas para ver si sus enseñanzas habían contribuido a la crisis financiera por la forma como habían modelado el mercado financiero. Fue interesante escucharlos porque la primera conversación era mea culpa, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Es nuestra culpa. Eso fue el sábado de mañana. El sábado de tarde ya se habían dado vuelta y decían, no es culpa nuestra, nuestros modelos son adecuados, son correctos, el mundo no se adecua a nuestros modelos, ese es el problema, y lo que enseñamos está bien, así que no hay problema. El domingo de mañana volvieron a un término intermedio, diciendo, nuestros modelos funcionan en teoría, pero el mundo real está confuso. Lo que no hicimos fue lo suficiente como para que los estudiantes y futuros gestores entendieran la realidad del riesgo que en los círculos académicos llaman riesgo de muchos temas que se dan juntos en una tormenta perfecta. Y quizás sea improbable, pero si ocurre es catastrófico, pero sí puede ocurrir y no hemos educado a nuestros líderes financieros para que entendieran cómo protegerse de ese riesgo. Por eso me resultó interesante, porque primero se hicieron absolutamente responsables. Fue un acto de sus egos también. Después dijeron que no eran nada responsables, también un acto de sus egos. Pero al final, en un término medio, dijeron, tenemos que pensar nuevas formas de comunicar la realidad. No se trata de su ego, mi ego, sino comunicarnos bien para que los mercados funcionen a largo plazo sin tormentas. Bueno, si eso es lo que ganamos de la crisis financiera, está bien. Yo creo que el oportunista no va a desaparecer de todos modos. Una pregunta final. Tenemos en la audiencia varios profesores de ética y pregunta uno de ellos o una de ellas, ¿cuál es su consejo para los que enseñamos ética en pregrado, this is undergrad, donde los alumnos aún no tienen experiencia laboral? Muy buena pregunta. Cuando creamos este enfoque, pensamos usarlo para educación de estudiantes universitarios y también en empresas, para que entendieran ambos entornos. No pensamos que fuera tan útil para los estudiantes en una primera instancia, pero luego muchos docentes nos dijeron, queremos usar los ejemplos de empresas con los estudiantes y a veces los adaptamos, sobre todo si son de pregrado. Primero que nada, si trabajamos con una población que es a tiempo parcial, que estudia y trabaja, eso es muy valioso. Pero supongan que son muy jóvenes, que todavía no trabajan, que no tienen experiencia. Hemos creado materiales que plantean los mismos problemas, pero en el contexto de un trabajo de verano o de una pasantía o de un grupo académico, temas que tratan con la falsedad y la verdad, la copia en la educación. Las escuelas de negocios son tremendas. Se descubre que los estudiantes de economía y de negocios copian mucho. Pero bueno, a veces es la tecnología que lo facilita, pero tomamos esos temas con los estudiantes. Su propia experiencia académica o con trabajos temporarios que puedan tener. Hablamos de relaciones interpersonales, tocamos el tema de integridad, presentación de informes. Este enfoque tiene muchas capas y muchos componentes, pero una cosa que no había mencionado, identificamos las racionalizaciones más comunes. Hay 4 racionalizaciones que usa la gente de por qué no copiar. Muchas veces los estudiantes
Les damos un escenario, un caso. Por ejemplo, un profesor enseña liderazgo y creó un ejercicio en el cual les pide que trabajen en equipos para buscar la manera en la cual se sentirían cómodos. No totalmente cómodos, pero lo suficientemente cómodos como para decirle no a un amigo cuando les pide para copiar en un examen. Entonces se trabaja en pequeños grupos para ver cómo podemos responder para decirle no al amigo que quiere copiar. Trabajan en equipos, hacen un guión, lo filman en un videotape y luego lo pasan por YouTube en un circuito cerrado. Y los estudiantes tienen la oportunidad de preparar una respuesta, de practicar, de responder a los colegas, hacer trabajo de pares. Y los que hacen ese ejercicio van a tener 3, 4 cosas que pueden responder si un amigo viene y les pide copiar. Porque eso ocurre mucho y en el momento uno dice, bueno, no tuve tiempo de pensar, sí, copia. No quiero lastimarte, no quiero antagonizarte. Y esto funciona. Les da una oportunidad de usar el mismo enfoque que usamos en Giving Voice to Value. Funciona también con alumnos más jóvenes. Muchas gracias a todos por asistir aquí. Muchas gracias a Mary Gentile. Muchas gracias a ACDE y a la Cámara por organizar. Thank you.